Señores, bienvenidos de nuevo para la sesión 1 de este día, viernes 20 de junio, 19 de junio, donde estamos escuchando temas muy interesantes desde esta mañana, desde varios países. Ahora mismo vamos a seguir con mi querido y estimado amigo y colega Mario Ureña. Qué bueno verte, Mario. Nosotros pudimos vernos esos últimos tiempos a través de conferencias compartidas en otros eventos. Pero Mario yo lo conozco desde hace muchos años, porque es la continuidad del negocio que nos unió. Exacto, sí. Así es, en otros eventos también. Y siempre aprecié mucho las charlas de Mario. Y creo que eso a nivel Latinoamérica, todo el mundo tendrá la misma opinión que yo. Hace 2 años, cuando lanzamos Resiliencia RD, tuvimos la suerte de escuchar a tu esposa, Mari Carmen, que yo saludo por este medio, hablando Gracias. de resiliencia organizacional. Y mira que 2 años después, tú sigues ahí y vamos a hablar del regreso a la normalidad desde la resiliencia organizacional. Entonces, obviamente, desde hace 2 años pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, es un placer para nosotros tenerte con nosotros, Mario. Sabemos que tú tienes mucha experiencia y muchos años de experiencia como instructores, como consultores sobre el tema de resiliencia organizacional de forma general, porque si yo entro en todas tus certificaciones, mañana seguimos aquí. Y entonces vamos a dejarte la mano ahora y con gusto te escuchamos a partir de ahora. Son las 1:01. Tú tienes 30 minutos y te escuchamos. Muchas gracias, Tim. Bueno, Chris Anderson, en su libro, excelente libro sobre la guía oficial de TED para hablar en público, nos dice en su página 208 que para una buena conferencia conviene no abusar de los agradecimientos. Pero como a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, y creo que es muy importante, yo quiero, además de que aprecio mucho este libro, que es muy bueno, quiero agradecer a Tim, no solo por habernos reunido en este evento, por supuesto a todo el equipo de CAP Resiliencia, Mandy Domínguez especialmente, pero porque realmente esto apoya mucho lo que estamos buscando con respecto a la resiliencia en nuestras sociedades. Entonces, verdaderamente quiero darles ese agradecimiento, pero también ese reconocimiento a Tim por toda la labor que ha hecho en los últimos años para podernos reunir y poder compartir todas estas experiencias. El libro lo recomiendo mucho, este libro de TED, me parece que es bastante interesante. Vamos a platicar el día de hoy entonces sobre el regreso a la normalidad desde la resiliencia organizacional. Cuando propusimos esta presentación para este evento, recuerdo que yo lo puse como normalidad, sabiendo que era una sorpresa que íbamos a hablar de la nueva normalidad. Pero ya en las últimas semanas queda muy claro que la nueva normalidad es lo de hoy. Justamente con Tim, hace unas semanas, esto lo discutíamos en los primeros paneles que empezaron a surgir en nuestra región sobre el tema de la pandemia, y justamente estábamos hablando de que no estábamos pensando necesariamente en regresar a la normalidad. Debíamos empezar a olvidarnos de la normalidad. Realmente el título de la presentación del día de hoy es el regreso a la nueva normalidad. E inclusive tiene truco porque no puedes regresar a algo que todavía no existe. En realidad, parte de la presentación de hoy es discutir acerca de cómo estamos construyendo a través de la resiliencia organizacional esta nueva normalidad. Y bueno, cuando yo platico con mis colegas en la gestión de riesgos en general, ya sea de manejo de crisis, y bueno, por la mañana disfruté mucho la conferencia de Ramiro, y bueno, Ernesto, por supuesto, los grandes especialistas que nos están acompañando, yo a veces me siento como en un zoológico, ¿verdad? Porque de repente nos hablan del cisne blanco, y que es el que todo el mundo conoce, y que es el riesgo que más probable se nos vaya a presentar, y que tenemos que aprender a convivir con él. Y después vamos visitando el zoológico y por supuesto nos hablan del cisne negro. No vamos a hablar de él nuevamente porque muchos colegas ya nos han compartido información sobre el famoso cisne negro. Yo recuerdo la primera vez que hablamos de él hace algunos años, sí tocaba explicar porque era un concepto relativamente nuevo. La discusión ahora es si la pandemia, por ejemplo,
es un cisne negro o no. Eso es lo que en estas charlas he escuchado también respecto a la clasificación. En realidad, surge también lo que es el cisne gris. De hecho, el autor del concepto del cisne negro, Taleb, nos dice que, en su opinión, la pandemia se parecería más a un cisne gris, no tanto a un cisne negro, por las características de ser un evento conocido. La pandemia era un evento conocido, aunque sí su materialización tiene un impacto muy grande. Ahí está la diferencia entre el cisne negro y el cisne gris. Y en este zoológico de la gestión de riesgos, nos terminan hablando también, ¿cierto? Y bueno, toca entonces entender qué es el rinoceronte gris. Y cuando uno piensa, o personalmente yo pienso, que ya entendí de qué trata esto del zoológico de la gestión de riesgos, alguien viene y me habla de que no, que también hay riesgos positivos y que entonces tenemos que hablar de los unicornios. Y no sé si ustedes han escuchado de este concepto, pero bueno, el unicornio es una interpretación del riesgo positivo, porque los unicornios, que son estos animales míticos, representan en la realidad estas empresas que pueden tener un valor de $1 billón o más, $1 billón o más. Hace algunos años se consideraba un unicornio porque nadie los veía, pero en la actualidad hay muchísimos unicornios. Realmente la lista se incrementa cada vez más, por lo cual yo quiero entender en este zoológico de los riesgos que no solamente está la parte negativa, sino también está la parte positiva. Y el día de hoy que vamos a hablar de el regreso a la nueva normalidad a través de la resiliencia, tenemos que pensar justamente en cómo nos tenemos que seguir protegiendo de los riesgos, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos aprovechar? ¿Sí? Y entonces cuando crees que ya estás dominando el tema de los riesgos, nos pasa algo como la situación actual, la pandemia, que además en un país como México sabemos que vamos a entrar a la temporada de huracanes, lo mismo en República Dominicana, sabemos que podemos tener un terremoto y que nuestros amigos de Perú, de Chile, podrían estar también preocupados por esa situación y que podríamos tener una situación volcánica en Guatemala. Entonces, al final yo lo que me doy cuenta es que lo que estamos viviendo es una especie nueva que ahora les presento. Es el cisnegrontecornio. El cisnegrontecornio mutante multicolor, porque no sabemos realmente ya a qué nos estamos enfrentando. Efectivamente, los que nos dedicamos a la gestión de riesgos, tratamos de clasificarlos y poder identificar también los riesgos emergentes, pero lo que la práctica me ha dicho es que es importante, por supuesto, el trabajo de definición, pero también es común que nos enfrentemos a estos monstruos que no nos vamos a encontrar en un zoológico tradicional, pero que son realmente el tipo de riesgos al que nos estamos enfrentando. También yo cada vez creo que es menos necesario definir el tipo de riesgo por la clasificación que discutíamos, pero sí entender cómo podemos enfrentar estas situaciones de riesgo. Por lo cual, pues tenemos el concepto de resiliencia organizacional, que pretende ayudarnos a atender los riesgos en diferentes etapas, desde la parte preventiva, con diferentes conceptos que incluye la resiliencia organizacional, como puede ser la continuidad de negocio, la gestión de crisis, la gestión de emergencias. Hay muchas áreas de estudio profesional que tenemos ya dentro de la resiliencia organizacional. Pero creo que al día de hoy la resiliencia organizacional por sí misma como especialidad todavía está en un proceso de madurez, que está en un proceso de crecimiento, pero justamente se está aprovechando de situaciones como la que vivimos ahora. La presentación que comentaba Tim, que estuve realizando hace unos minutos con mis amigos de ISACA Costa Rica, trataba de la resiliencia desde el punto de vista de la transformación digital. Entonces, realmente se está dando un impulso a la resiliencia organizacional, a las prácticas que hemos venido desarrollando y promoviendo, por un lado, gracias a la ocurrencia de este tipo de situaciones. Un amigo de Perú, a principios de marzo, decía, bueno, sí, tenemos la pandemia, tenemos el COVID-19, ya nos venía hablando de esto hace varios años Bill Gates y Mario Ureña. Vaya, me sentí muy honrado, ¿no? En realidad, no es que yo me compare definitivamente con el señor Bill Gates, pero sí es cierto que al igual que como Tim, como Mari Carmen, como Ramiro, como muchos colegas que se han comentado y que han pasado por este foro, hemos venido hablando de la resiliencia organizacional. Lo que toca ahora es que todos hablemos de la resiliencia organizacional. Y si ustedes son expertos, pues confiar en que esta es una especialidad que va a seguir creciendo, que va a seguir siendo necesaria, y quienes no lo sean, quienes nos escuchan, que no son expertos en resiliencia organizacional, que encuentren en esta área profesional
una buena oportunidad para desarrollarse y también, ¿por qué no?, para poder hacer negocio dentro de nuestros objetivos profesionales. Definitivamente hay muchas definiciones. Yo he encontrado muchas definiciones que van desde las propiedades de los materiales hasta la resiliencia de las personas y cómo tienen que recuperarse ante situaciones de emergencia, ante situaciones críticas. Pero también soy un hombre de estándares. Me gusta ponernos de acuerdo entre colegas en las industrias a través de la práctica para poder tomar definiciones que nos permitan tener criterios útiles que podamos seguir. Entonces, aquí les comparto la definición que nos da ISO 22300, que por supuesto es el estándar que trata los temas de seguridad y resiliencia. Nos dice que es la capacidad de absorber y adaptarse en un entorno cambiante. Y ahí lo que quiero rescatar es esa palabra cambiante. Lo que tenemos ahora en esta situación de pandemia es un entorno que está cambiando en muchos sentidos. Hay nuevas reglas de negocio, hay nuevas leyes, nuevas regulaciones, hay prácticas que se nos están imponiendo, hay clientes que ahora piensan diferente, empezando también por los clientes que ahora en el confinamiento se han dado cuenta de que tal vez estábamos siguiendo una dinámica de consumo excesivo y que ahora cuando empezamos a pensar en los ahorros y en lo que tenemos disponible de recursos, pues tal vez había cosas que podrían haber esperado, pero que no habíamos pensado en esta dinámica. Y también las organizaciones que ahora se han dado cuenta de que no pueden dar por supuesto muchas cosas, como por ejemplo tener al personal todos los días en la oficina. El trabajo remoto es una realidad que también ya sabíamos desde hace algunos años. Muchas organizaciones venían trabajando en el tema del trabajo remoto. Yo les puedo comentar que en las auditorías de continuidad de negocio que realizamos, es muy común encontrar esa estrategia del trabajo remoto. Pero casualmente cuando trabajamos en el ámbito de consultoría para hacer pruebas de continuidad, siempre muchos clientes cancelaban la prueba de hacer el trabajo remoto. Y después resulta que ya en la pandemia todos estamos haciendo pues las pruebas ya en vivo de lo que es el trabajo remoto. Entonces el entorno es cambiante y desde este enfoque también del darwinismo, que también ahora se habla incluso del darwinismo digital, pues lo que buscamos es adaptarnos. Por otro lado, una definición que a mí en lo personal me gusta un poco más es la definición del estándar británico BS 65000. Es un estándar del British Standard Institution, que fue de hecho el primer creador de estos estándares. Este estándar 65000 fue la base para crear el ISO 22316, que es el ISO para la resiliencia. Nos dice que es la habilidad de una organización para anticipar, prepararse para, responder y adaptarse a cambios incrementales y disrupciones súbitas con la finalidad de sobrevivir y prosperar. Y si me permiten recomendarles esto que subrayé con dos colores diferentes, resaltamos sobrevivir y prosperar, porque en la experiencia en la continuidad de negocio nos dimos cuenta que muchas veces la organización desarrolla los planes pensando justamente en la primera parte de estas dos palabras, en la sobrevivencia. Realmente la continuidad de negocio muchas veces se piensa como lo que tengo que hacer de manera inmediata para poder continuar con la operación. Y muchas veces puede ser porque la falla o el evento solamente me ocurrió a mí como organización y no necesariamente como la situación que tenemos ahora, en donde todo el mundo literalmente estamos metidos en el mismo problema de la emergencia sanitaria. Entonces, la sobrevivencia está muy orientada a la continuidad, pero la prosperidad, que es esta palabra que rescato de la definición, es la que nos dice que no solo sobrevivas, en el caso personal lo podemos aplicar también, no solo te quedes en casa con la despensa, con los alimentos que conseguiste, esperando a que pase la emergencia. No, busquemos cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a modificar nuestro negocio. Yo les comparto, porque no es poner un ejemplo, no consideraría ser un ejemplo, pero compartirles que nosotros que también trabajamos en el ámbito de auditoría, por ejemplo, estamos haciendo ahora auditorías remotas. Los estándares nos lo permiten, la práctica de auditoría nos lo permite. Estamos haciendo congresos virtuales, estamos desarrollando nuestros proyectos de manera virtual. No todo mundo claramente puede hacer el trabajo virtual. Vaya, no se puede hacer la cosecha virtual, no se puede explotar una mina de manera virtual. Pero todos tenemos que entender entonces en nuestro contexto qué es lo que significa la prosperidad. Y para eso desarrollamos esta diapositiva
Algunos que nos están escuchando sé que la han visto antes. Prometo que no voy a repetir muchas diapositivas. Les agradezco, de hecho, seguirnos en las diferentes conferencias. Pero en esta diapositiva lo que queremos expresar es que al inicio de esta línea de tiempo, en la parte verde, lo que hacemos es vivir una vida relativamente normal. Algunos son más innovadores que otros, algunos somos más innovadores que otros probablemente, y nuestra vida tal vez tiene altas y bajas con un cierto ámbito de superación. Lo que representa ese dibujo de color amarillo es un evento disruptivo, y ahí se nos presenta nuevamente esta especie declarada el día de hoy, el Cinegronte córneo, que es ese evento que podría no haber sido conocido, o tal vez sí, pero no lo habíamos identificado en nuestra organización. Cuando ocurre el evento, entonces pasamos a una etapa que es la sobrevivencia. La sobrevivencia es justamente aplicar la continuidad de negocio, aplicar el manejo de crisis, tratar de recibir el menor impacto posible y en el ámbito personal literalmente sobrevivir, no contagiarnos en el caso de la pandemia, en el caso de un terremoto, de un huracán, en el caso de una erupción volcánica, en el caso de un ataque de ciberseguridad, la sobrevivencia podrá ser diferente. Pero bueno, lo que tenemos claro todos en este momento es la pandemia. Entonces, la sobrevivencia personal literalmente es poder tener un techo, poder tener alimentos, poder tener entretenimiento y distracción. Para las organizaciones significa poder entregar los productos y servicios a estos niveles mínimos que habíamos preferentemente planificado con anticipación, o bien tomar decisiones inmediatas para adaptarnos lo más pronto posible. Después de esto, de la sobrevivencia, las primeras semanas pareciera algo no tan crítico. Podríamos hablar de que sobrevivimos un par de semanas y no hay problema. Pero cuando nos damos cuenta realmente, y quienes estudiamos esto sabíamos que no iba a ser una cosa de 2 semanas, sino que puede ser una cosa de meses, de 1 año, de hasta 2 años, la situación de la pandemia, pues la gente ya se empieza a preocupar. Y entonces pasamos a la etapa de adaptación, esta parte de color anaranjado, en donde hay 2 opciones, es binario, o nos adaptamos o no nos adaptamos. Si no nos adaptamos, pues nuestro final puede ser dejar de existir como organización en este caso. Hay casos de organizaciones que en este momento pueden decidir que lo más conveniente es no continuar y morir de una manera honrosa, digámoslo. Tomar lo que tenemos, nuestros recursos, nuestro capital, dejar morir lo que había porque no puede regresar a la nueva normalidad eso que había y entonces generar nuevos negocios, innovar nuevas prácticas. Esto puede ser para organizaciones que no van a tener condiciones para regresar a la normalidad próximamente. Pero la mayoría de nosotros vamos a buscar adaptarnos en el sentido positivo. Y el sentido positivo nos va a permitir no solo recuperar lo que anteriormente conocíamos como normalidad. Normalidad puede ser en términos de ventas, puede ser en términos de número de clientes. Para algunos puede ser hasta número de seguidores en redes sociales, ¿verdad? Pero la prosperidad es lo que buscamos, que no solo regresemos a la nueva normalidad parecida a lo que teníamos, sino que sea todavía mejor, que podamos sacar provecho de una situación de emergencia. Yo recuerdo que acá en México, cuando sufrimos en el 2009 la pandemia por el H1N1, inmediatamente después dimos conferencias al respecto, recién estaba publicado el ISO 31000, Mari Carmen habló mucho de esos temas en aquella época, y recuerdo que hablábamos de los ganadores de la pandemia. En aquel entonces los ganadores podrían haber sido Domino's Pizza, por ejemplo, otro que ya no es tan ganador en la actualidad, que era Blockbuster. Blockbuster en aquel entonces en México de hecho fue el último país donde sobrevivió Blockbuster. En la actualidad es totalmente diferente. Pero entonces, ¿quiénes van a ser los sobrevivientes que se van a lograr adaptar y que van a poder lograr la prosperidad en esta situación que estamos viviendo? De manera también muy genérica, una interpretación personal, no basada en ningún estándar, pero que les quiero compartir, es un poco cómo vemos nosotros estas etapas respecto a la práctica. En la normalidad, lo que nosotros tenemos es prevención. Tenemos gestión de riesgos, tenemos, por supuesto, los principios de la gestión de incidentes desde el punto de vista de recopilar información, de gestión de conocimiento. Tenemos en general la gestión de lo que es nuestra operación. Pero en la etapa del evento disruptivo, en la zona roja, lo que tenemos ya cuando ocurre el incidente, inmediatamente aplicar la gestión de incidentes. Hay estándares para eso también. En el caso de ISO, yo recomendaría ISO 27035, por ejemplo. Y la continuidad de negocio, que como mencionábamos, es lo que aplicamos de manera inmediata.
Aquí lo que tenemos es en la actualidad estándares de diferentes fuentes y en el caso de ISO tenemos un sistema de gestión a través de la ISO 22301. La gestión de crisis que también ampliamente Ramiro nos explicó como gran experto que reconocemos que es en la gestión de crisis. También hay estándares, tenemos el BS, hay tantos estándares que de repente lo olvido, 10200, ya me regañará Mari Carmen por haberlo olvidado ahora, 11200. Y tenemos también la gestión de emergencias con el ISO 22320. Pero bueno, tenemos diferentes prácticas. En el evento disruptivo, lo inmediato es poder echar a andar las gestiones que ya teníamos planificadas. Pero como se dan cuenta, la resiliencia organizacional va más allá. De hecho, yo veo un poco con desesperación que en la actualidad algunas personas, algunas organizaciones pretenden lograr la resolución de esta situación a través solamente de la continuidad de negocio. La continuidad de negocio no es suficiente. Necesitamos pasar a un esquema de resiliencia organizacional. Y por eso les propongo, en lo que resta de esta presentación, hablar rápidamente de dos tipos de acciones. Las acciones inmediatas y la parte 2, que sería acciones de resiliencia organizacional. Con respecto a las acciones inmediatas, como es un tiempo muy bueno el que nos ofrece este foro, con esos 30 minutos, pero al mismo tiempo es limitado para poder hablar de todo lo que pueden ser las acciones inmediatas. Les quiero compartir que en Secure Information Technologies desarrollamos este documento, que son consideraciones para la vuelta a la normalidad, en donde nuestro equipo desarrollamos un conjunto de recomendaciones de diferentes fuentes. Ya estaban surgiendo en el mes de mayo que se publicó este documento, ciertas recomendaciones de diversas fuentes en diferentes países. Y bueno, pueden encontrar el documento para su consulta en este link que les dejo aquí en la presentación de color azul. El link va a estar disponible en las siguientes 2-3 diapositivas para que lo puedan copiar. Ahí pueden obtener el documento completo. Este documento tiene un conjunto de recomendaciones para diferentes tópicos. Particularmente incluimos recomendaciones para el personal. Necesitamos poder asegurar que el personal está protegido y que puede regresar a trabajar en condiciones apropiadas. También que las instalaciones están funcionando, que son óptimas, que la salud e higiene se está implementando, que tenemos políticas de viajes, ¿sí? Que también hemos implementado esquemas de tecnología de información, en este caso también recordar la ciberseguridad. Probablemente el mayor problema que tenemos en este momento es la pandemia, pero yo les puedo asegurar que no es lo peor que vamos a tener. Realmente en la siguiente ola, además de los desastres naturales con los que convivimos siempre, puede ver con los riesgos de ciberseguridad. Después, por supuesto, vienen los temas de la recesión económica que vamos a vivir, más los otros temas ya de carácter más mundial. Pero entonces, la tecnología de información también debe considerar, desde el punto de vista incluso de la transformación digital, cuáles son estas consideraciones. La cadena de suministro, también un gran tema, el asegurar que contamos con la materia prima, que contamos con los proveedores, los mecanismos de distribución, de logística, también desde el punto de vista de procesos, lo que tiene que ver con planes de continuidad de negocio, así como ya el modelo, digamos, más maduro, que es el lograr la reanudación y la resiliencia organizacional. Solo como un pequeño ejemplo de lo que van a encontrar en este documento, es un documento que tiene literalmente un par de cientos de recomendaciones tal vez. Aquí tenemos la categoría de personal. Lo que buscamos en este documento es tener algunas recomendaciones concretas. Por ejemplo, una vez que estemos regresando a la nueva normalidad, tener mecanismos para identificar colaboradores que formen parte de grupos vulnerables. Ya hay mucha información en la actualidad donde sabemos que esta enfermedad se puede incrementar para adultos mayores, para personas que puedan tener condiciones como diabetes, hipertensión, obesidad. Implementar protocolos para cuando identifiquemos un colaborador con síntomas de COVID. También considerar, como lo hemos discutido en otros foros, todos los temas tanto de protección de datos personales, que no podemos dejar de cumplir, como todos los temas de leyes laborales, todo lo que son las condiciones laborales del personal. Podemos entonces establecer mecanismos para poder identificar a estos colaboradores, pero no podemos violar sus garantías. Y una vez que se identifican, tener protocolos para que cuando se identifiquen este tipo de personas, nuestra organización, y esto es pregunta, ¿cuenta con un sitio para poder aislar a un posible colaborador contagiado?
También tenemos, por ejemplo, la restricción de visitas de contratistas, implementación de la concientización situacional, también permitir al personal trabajar en casa, y no solo por el hecho de lo que hemos demostrado que funciona, sino también porque en casa están nuestros hijos. También cuáles son las condiciones de las escuelas. Puede ser que siga siendo necesario que los colaboradores tengamos que estar en casa con los hijos, atendiendo las clases y también sabiendo que las guarderías están cerradas. Entonces tenemos que ser comprensivos como organización. Revisar políticas internas de enfermedad, de aplicación de seguros médicos. También implementar políticas no punitivas, es decir, de no castigo para el personal que trabaja en casa. Tenemos que respetar las condiciones laborales. Habilitar un punto de contacto para el personal que tenga preguntas. Por supuesto, las organizaciones siempre buscan cumplir con la responsabilidad social y es lo que estamos también sugiriendo. Revisar los requerimientos de personal mínimo necesario. Implementar políticas que permitan al personal cuidar de familiares enfermos y también con la necesidad de reducir los contagios. Esto solo es un ejemplo de lo que tenemos en este documento. También comentarles que este documento fue retomado por nuestros amigos del Disaster Recovery Journal, del DRJ, y ha sido publicado en un conjunto de fichas. Aquí, por supuesto, la intención no es que ustedes alcancen a leer todo lo que dice aquí, pero sí que conozcan que tenemos estas fichas que están disponibles a través de LinkedIn, a través de Facebook, en donde pueden tomar esta información. Comentarles que este documento también está pasando en este momento ya por un proceso de actualización, que cuando ustedes puedan encontrarlo en el futuro, este documento, seguramente el link que acaban ustedes de anotar de vuelta 1, lo vamos a convertir en vuelta 2. Este nuevo documento lo estamos preparando aquí en México, gracias al apoyo de Mari Carmen García como encargada de Continuum México. Estamos ya trabajando en la actualización, retomando algunos de los consejos y recomendaciones que están empezando a surgir por diferentes fuentes. Y en la parte 2, también para complementar la información que preparamos para ustedes el día de hoy, pues queremos hablar de la resiliencia organizacional. Y entonces, el 19 de junio es en donde nos encontramos. Usted está aquí, nosotros estamos aquí en este punto en donde tenemos que decir si nos vamos a adaptar o no nos vamos a adaptar. Ya no es momento de pensar en que la próxima semana vamos a regresar a la normalidad. Ya sabemos en los diferentes países ahora en junio, y bueno, nosotros lo sabíamos desde un poco antes por los modelos matemáticos que existen y que se comparten en el medio profesional, pero pues ya sabemos que nos empezaron a decir, la próxima semana ya regresamos. No, la próxima semana ya regresamos. No, la próxima. Entonces, realmente hay que considerar que estamos en este momento y que no va a ser la próxima semana que tengamos el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad. Tenemos que prepararnos para el futuro y tenemos que empezar a estimar cómo se va a comportar el futuro y cómo nosotros nos vamos a adaptar desde el punto de vista de productos y servicios y la forma de entrega. Tenemos que tomar la decisión y entonces, como nos decía Darwin, te adaptas o mueres, ¿sí? Pero yo encontré esta comiquilla, este dibujo, este cómic en internet, y este que les muestro no es el completo. El que les muestro es un dibujito que nos dice, te adaptas o te mueres, pero la niña contesta, o no te adaptas y generas el cambio. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía al principio de las definiciones, y que a mí me encantó esta comiquilla porque representa en un dibujo lo que yo trato de explicar con palabras, y que efectivamente hay organizaciones que se tienen que adaptar. Ya vimos que algunas otras pueden decidir morirse, o simplemente por no saber cómo adaptarse van a morir, no hay otra forma. Pero aquellas que se adapten tienen dos opciones. Aquellas que se adapten al cambio o aquellas que generen el cambio para que las demás se adapten, ¿sí? Entonces, ¿cuál queremos ser nosotros? Y aquí es un cambio de paradigma. Por supuesto que respetamos mucho a Charles Darwin, pero en la situación actual podemos ser factores de cambio. Nosotros podemos ser innovadores, nosotros podemos buscar realmente una transformación para que seamos los primeros en llegar a la nueva normalidad con estos cambios generados por nosotros mismos. Y entonces, ya para ir finalizando mi participación, les quiero recomendar estas fuentes de información del British Standard Institution, que es este organismo con el que colaboramos y con quien estoy muy orgulloso del trabajo que se hace por la definición de prácticas y de concientización, de capacitación. 3 documentos esenciales
El primero de ellos son los estándares que soportan la resiliencia organizacional, que más adelante les voy a mostrar una pantalla. Tengan listas sus cámaras o su print screen para la siguiente pantalla. Tenemos el documento central, que es el enfoque de BCI por nuestro director ejecutivo, Howard Kerr, sobre la resiliencia organizacional. Y del lado derecho tenemos un documento que habla de lo que ha sido el primer índice de resiliencia organizacional. Hemos tratado de medir en BCI también cuáles son los niveles de madurez que encontramos en las organizaciones. También les dejo aquí en la parte superior derecha de color verde el link para que ustedes puedan encontrar estos documentos y otros documentos adicionales. Y la última diapositiva con la que quiero concluir, antes de la foto, es la última oportunidad para prepararnos, lo que nos dice la resiliencia organizacional. Una organización resiliente demostrará rasgos clave en la forma en que opera. Debe ser adaptable, por supuesto, el liderazgo debe ser ágil y se debe tener un gobierno con solidez. Hay una serie de explicaciones en estos documentos que yo recomiendo que tomen en cuenta. Hay un modelo, aquí solamente lo quiero mostrar de manera de ejemplo, no lo vamos a explicar el día de hoy, pero sí quiero que en las diapositivas que ustedes van a obtener por parte del equipo de CAP Resiliencia reciban esta información. La resiliencia organizacional que tiene que considerar tanto los productos en esta transformación mencionada, como los procesos de la organización que también ya mencionábamos, pero sin dejar a un lado a las personas. Que las personas tengan la capacidad para poder trabajar en una forma diferente. Y aquí recuerden que tenemos en las organizaciones baby boomers, tenemos generación X, tenemos millennials y que se están empezando a integrar la generación Z. Entonces, estas personas en sus diferentes contextos y formas de pensamiento deben ser integradas a la resiliencia organizacional. La resiliencia organizacional considera tanto la parte operacional como la cadena de suministro, pero también la información. Tenemos que sacar provecho del conocimiento, en este caso también del ambiente, del contexto de nuestros clientes para poder aplicar una adecuada resiliencia organizacional. Y la adaptabilidad estratégica, que ya mencionábamos en la definición previa, que nos permite tener un liderazgo ágil, que nos permite innovar, pero que al mismo tiempo genere una gobernanza sólida. Entonces, por supuesto que podremos tener oportunidades en el futuro. Yo también creo definitivamente que este evento que ahora CAP Resiliencia nos trae en este formato virtual tendrá muchas oportunidades en el futuro de reunirnos para hablar de este y otros temas, y estoy seguro que podemos discutirlo. Finalmente, esta es la diapositiva a la que hay que sacarle una fotografía o un print screen. BSI propone estos estándares como parte de los esenciales para el gobierno de negocio desde un enfoque de resiliencia organizacional. No los vamos a leer el día de hoy, solamente quería que ustedes los conocieran. Tenemos muchos conocidos, como desde el ISO 9001, por ahí en algún lugar, hasta el 22301, pero también tenemos estándares, por ejemplo, para los riesgos legales, la gestión, para marketing, para la tecnología de información, para la gestión de las instalaciones, etcétera. La resiliencia organizacional es un tema muy amplio y, bueno, lo que yo les invito es a profesionalizarnos en este tema. Creo que tiene un futuro muy brillante para todos nosotros. Y pues, finalmente, el mensaje que me queda decirles es desear que se encuentren muy bien ustedes con sus familias en estos momentos difíciles y quedarme a sus órdenes. Yo sé que no va a haber tiempo para preguntas y respuestas, pero con todo gusto yo las recibiré por parte del equipo de CAP para poder contestarlas. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su participación. Mario, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte y de nuevo pudimos aprender mucho y siempre desarrollarnos más sobre este tema tan interesante que es la resiliencia organizacional. Yo creo que no tenemos tiempo para dos preguntas. Entonces, voy a empezar con la de YouTube. Entonces, Mario, ¿qué estructura organizacional sugieres para hacer de la resiliencia un proceso vivo en una organización más allá de estos temas operativos de la resiliencia? Claro. Bien, Tim, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias a la persona que la compartió. Bueno, les voy a compartir qué es lo que está sucediendo en organizaciones con las que tenemos el beneficio de participar. Nos hemos dado cuenta que
que hay una nueva función. Quiero empezar diciendo que hay una nueva función que, por supuesto, como otras que se discuten, críticas, pretende, digamos que, estar a nivel de la alta dirección. Y es un brazo derecho para la alta dirección. Y eso se conoce ahora como el oficial de resiliencia organizacional. El oficial de resiliencia organizacional tiene un equipo de trabajo que apoya en los diferentes temas que comentábamos el día de hoy. Hay una gestión integral de riesgos, hay una continuidad de negocio, hay una seguridad de la información, hay una protección de datos personales. Entonces, mi mejor respuesta sería poder lograr una resiliencia organizacional integral a través de esa figura, un oficial de resiliencia organizacional. Pero siendo realistas, y como conocemos que muchas organizaciones pueden preferir no hacerlo de esa manera, viene la pregunta de quién podría hacer la función. Entonces nos hemos encontrado que muchas veces es continuidad de negocio, cuando existe en la organización, quien toma esta función. Pero también nos hemos dado cuenta que está empezando a crecer en las organizaciones los casos en donde es el área de gestión integral de riesgos quien está tomando los conceptos de resiliencia organizacional. Yo estoy convencido que en el futuro vamos a tener áreas específicas de resiliencia organizacional, así como ocurrió con la seguridad de la información. Yo recuerdo que en los años 90, 96, 97, hablábamos de esto mismo, que debía haber una función del oficial de seguridad, y no se nos hacía mucho caso en aquel entonces, pero en la actualidad sabemos que esto es claro, hay un oficial de seguridad de la información. Por lo cual, pues sí, tenemos que verificar nuestro contexto organizacional, primero evaluar si fuera posible tener esa figura específica, y si no fuera así, colocarla en alguna área relacionada que pudiera tener el impacto de negocio para que las iniciativas se puedan llevar a cabo. Excelente, gracias. Y yo te tengo una última pregunta eh, de Ernesto Rodríguez. ¿Cuál es la relación, según tú, entre la resiliencia organizacional y el desarrollo sostenible? Claro. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, tomé unos segundos para pensar en mi respuesta. Definitivamente la resiliencia organizacional se tiene que lograr con el desarrollo sostenible. No es que quiera salir fácilmente de la pregunta, pero les comparto que el día de ayer justamente teníamos una entrevista con un colega de Forbes en donde hablábamos del desarrollo sustentable. El tiempo a veces es corto, pero en algunos foros con Tim, yo le comentaba y discutíamos acerca de que el regreso a la normalidad pudiera implicar no querer regresar a la normalidad que teníamos, porque esa normalidad no era sustentable, esa normalidad no era respetuosa a ciertos temas como puede ser la ecología, como puede ser las culturas, como puede ser las diferencias raciales. Entonces, la resiliencia organizacional, con esta oportunidad que tenemos ahora, tiene que generar una nueva normalidad, pero que sea sustentable. Sustentable en muchos sentidos. Por supuesto, hay cosas muy concretas como pueden ser las energías, inclusive entramos a temas de si son energías renovables o no. También empezaríamos a hablar de ciudades inteligentes, si es bueno o no tener ciudades inteligentes e interconectar todo. Por eso es que mi respuesta en principio sería que la resiliencia organizacional tiene que realizarse considerando lo que es la sustentabilidad. Y no podemos pensar que la nueva normalidad sea exactamente igual a la que teníamos. Si nos alejamos de las teorías conspiracionales y pensamos que efectivamente este COVID-19 surgió en un mercado en Wuhan, China, pues lo que quisiéramos regresar a la nueva normalidad es que ya no se consuman especies exóticas en este tipo de mercados, ¿cierto? Entonces, eso creo que es la gran relación que tiene con la sustentabilidad, que también es un tema extremadamente amplio. Perfecto.